Continuamos con nuestro estudio del producto escalar. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros la expresión del producto escalar si tenemos una base del espacio vectorial en términos de la que escribimos los vectores x e y. Expandamos pues x en términos de la base e1 hasta en, y claro, sus coordenadas serán x1, x2 hasta xn. De manera que x es x1 por e1 más x2 por e2 hasta más xn por en. O lo que es lo mismo, la suma de xy es y. Igualmente, y va a ser un vector expandido en términos de la misma base con coordenadas y sub j. La dimensión de la base n es la misma que la dimensión del espacio vectorial. Eso es simplemente la definición de dimensión del espacio. El producto escalar queda producto escalar de x por y igual suma de las xy es y, suma de las yj es su j. Fijaos que no repito el índice. En la suma de la izquierda pongo y en la suma de la derecha j, porque van multiplicadas. Si todos los índices fueran y, en vez de una suma doble, tendría un gran lío. Bueno, ahora utilizo linealidad en el segundo argumento, y si el producto escalar fuera complejo, antilinealidad en el primero. Y quedaría la suma desde igual 1 hasta n, la suma desde j igual a 1 hasta n, de x sub y complejo conjugado y su j, y después queda el producto escalar de dos vectores de la base, e sub i por e sub j. Bien, analicemos esta expresión. El término de la izquierda, xy, es un número que depende de los dos vectores x e y, porque es su producto escalar, es un número, está en el cuerpo. La suma que hay en el lado derecho está sumando sobre las coordenadas de cada vector, que a su vez serán dos vectores en Cn, o eventualmente, si el cuerpo fuera R, sobre Rn. Y en ese caso podríamos ignorar el conjugado complejo. Pero fijémonos que esta suma de coordenadas es una suma doble, no es la suma habitual del producto escalar elemental, x sub i por y sub i, sino que es x estrella i por y sub j veces una matriz, un objeto de dos índices. Esa matriz de pesos, análoga a la que vimos hace dos lecciones, ahora no tiene por qué ser diagonal, ya que el producto escalar de sub i por e sub j entre dos vectores de la base puede no ser nulo aunque i y j sean distintos. El caso particular en el que sean distintos lo vamos a tratar más adelante. Bien, entonces el producto escalar de x por y queda de la siguiente manera, expresado en términos del álgebra de matrices. Primero una matriz fila x1 estrella, x2 estrella hasta xn estrella, después la matriz de pesos alfa 1, 1, alfa 1, 2, etc. hasta alfa 1, n, es una matriz n por n que llega hasta alfa n, n, y luego un vector fila, y luego un vector columna y1, y2 hasta yn. Es decir, hay un isomorfismo entre el espacio lineal de productos escalares y el de matrices n por n. El isomorfismo está dado por la elección de base en V. Por ser sesquilineal o bilineal en el caso de los reales, un producto escalar queda completamente definido en dando su matriz, como cualquier otra aplicación lineal. A sub i j igual e sub i e sub j. En concreto, si tomamos la base canónica con e sub i al cuadrado igual a 1 y e sub i por e sub j igual a 0, si j es distinto de i, es decir, son perpendiculares, tenemos que e sub i e sub j es la delta de Kronecker de ij, o bien la identidad elemento sub ij. Bien, pues con esa matriz de pesos, entonces sí recuperamos la forma elemental. Sustituimos la identidad en la matriz A de elementos alfa sub ij que teníamos un poquito más arriba, y queda directamente la forma x por y igual suma sobre j de x conjugado j y j. Es decir, que dada la base, estamos expresando el producto escalar en términos de las coordenadas solamente. En general, esa matriz de pesos no va a ser la identidad. X por y va a ser x conjugado traspuesto la matriz A, y, donde x e y representan los vectores en V en el lado izquierdo, o bien los vectores en Cn que llevan sus coordenadas en el lado derecho. Estoy abusando de notación. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar la base del espacio de polinomios de hasta grado 2 dada por 1, x y x cuadrado, donde la variable x recorre el intervalo 0, 1. Bien, calculemos el producto escalar de la integral entre 0 y 1 de f por g diferencial de x de los polinomios p sub 1 igual a más x y p sub 2 igual b más x cuadrado. Podríamos sustituir f igual a p sub 1, g igual a p sub 2 y calcular el producto escalar directamente, estudiando la integral del producto de los dos polinomios, pero lo vamos a hacer utilizando la técnica de la base y las coordenadas que acabamos de discutir. Así que primero voy a encontrar la matriz del producto, a sub i j igual e sub i con e sub j. Entonces A1, 1 es E1 con E1,
que es la integral entre 0 y 1 de 1 por 1, diferencial de x, que es 1. A su 1, 2, que es e1 por e2, es la integral entre 0 y 1 de 1 por x, diferencial de x, que es un medio. Evidentemente, e2 por e1 sería la integral de x por 1, que es la misma, así que no es necesario calcularla. De hecho, e sub i, e sub j es lo mismo que el producto escalar de e sub j con e sub i. Es decir, que a sub ij es igual a ji y por tanto a es simétrica. Continuamos. A13 es E13. A13 es E1 por E3, que es la integral entre 0 y 1 de 1 por x cuadrado, total 1/3. A22 es E2 con E2, que es la integral entre 0 y 1 de x por x, 1/3. A23 es E2 con E3, que es la integral entre 0 y 1 de x por x cuadrado, 1/4. Y finalmente A33 es E3 con E3, que es la integral entre 0 y 1 de x cuarta diferencial de x, que es 1/5. Así que la matriz de pesos es 1, 1/2, 1/3, etcétera, hasta 1/5, como pone aquí. Bueno, pues ya podemos calcular el producto escalar de P1 por P2 como P1 traspuesta a P2. Y eso es igual a A1, 0, porque recordemos que el polinomio 1 era A más X, veces la matriz A, veces B0, 1, porque el polinomio P2 era B más X cuadrado. Esto es lo mismo que A1, 0 por B más 1/3, B medios más 1/4 y B tercios más 1/5, aplicando la matriz A sobre el vector de la derecha. O lo que es lo mismo, B por A más 1/2 más A tercios más 1/4. Esto ilustra una propiedad general. La matriz de un producto escalar real es simétrica. Es obvio, el producto escalar real es simétrico. Esto es, la propiedad 1 decía que U con V era lo mismo que V con U. Si tomo como vector U E sub i y tomo como vector V E sub j, A y j es EI con EJ, pero eso es lo mismo que EJ con EI por esta propiedad 1, que es AJ sub i. Por tanto, A y j es igual a AJI. Por ejemplo, la aplicación bilineal que a cada par de vectores x, y en R2 les asigna x1, x2, 1 menos 1, 1, 1, y1, y2, es una aplicación bilineal. Si multiplico y por una constante y x por una constante, el producto de esas constantes multiplica a todo el objeto. Sin embargo, no es una aplicación bilineal simétrica, no es una forma simétrica, así que no es un producto escalar. Si lo escribimos con detalle, se ve x1, y1 menos x1, y2 más x2, y1 más x2, y2. Estos dos términos no van a parar el uno al otro cuando cambiamos los subíndices 1 y 2, por tanto no son simétricos. ¿Y si el producto escalar fuera complejo? Bueno, pues la propiedad 1 pasa a ser la propiedad C5, que decía que U con V era V con U complejo conjugado, como hemos usado en la lección anterior. Entonces EI con EJ es EJ con EI estrella. Es el conjugado del traspuesto. Así que AIJ es AJ sub I estrella. Es decir, recupero no la matriz traspuesta, sino la matriz traspuesta y conjugada. La matriz de un producto escalar complejo no es igual a su traspuesta, es igual a esta combinación. Y como se usa mucho, le vamos a dar un nombre especial, la llamamos matriz adjunta. Para toda A hay una adjunta adaga, que es su traspuesta y complejo conjugado. Tanto la transposición como la conjugación compleja son dos operaciones que se pueden invertir. Así que a cada A le corresponde exactamente una adaga y al revés. Por eso la podemos llamar la adjunta de A. No hay ambigüedad. Esta técnica de expresar los vectores en una base y calcular el producto escalar utilizando la base en vez de directamente se utiliza mucho. Por ejemplo, pensad en un problema muy difícil de física nuclear en el que tengáis unas funciones de onda muy complicadas como vectores. Pues el cálculo de los productos escalares involucra muchas integrales muy pesadas. Es más fácil escribir la base, calcular las integrales una sola vez para los vectores de la base y a partir de ahí cualesquiera productos escalares entre las funciones de onda de cualquier estado de ese núcleo que os puedan pedir se calculan inmediatamente como un problema de álgebra de matrices, multiplicando coordenadas por esa matriz de pesos por coordenadas, sin tener que recalcular las integrales todas las veces, que pueden ser muy costosas. Muchas veces salen integrales en varias dimensiones. Vamos a ver un par de ejemplos. Primero, preguntémonos si lo siguiente es un producto escalar complejo en el espacio vectorial C3. Se trata de x1, x2 y x3 conjugados
veces la siguiente matriz, y1, y2, y3. Y la matriz es 1 más i, 1 menos i, 1 más i, 1, 0, menos i, 0 pi. Bien, esta expresión es de la forma x adjunta a y, donde x adjunta es x traspuesto conjugado. Por tanto, es una forma sesquilineal. Es lineal en la y, y como la x aparece conjugada compleja, es antilineal en la x. Por tanto, es una forma sesquilineal y podría llegar a ser un producto escalar. Entonces, seguimos. La segunda pregunta que me voy a hacer es si es autoadjunta. Es decir, si la traspuesta conjugada de A vuelve a ser A. Bien, tomo la traspuesta y queda lo que ven aquí, 1 más i, 1 más i menos i, etc. Donde he cambiado el elemento ij por el ji. Es decir, la diagonal la he dejado igual y los que estaban por encima de la diagonal los he cambiado por los correspondientes elementos debajo de la diagonal. Por ejemplo, este 1 más i lo he cambiado por aquel 1 menos i. Bien, falta conjugar complejo. Aplicamos el asterisco y queda 1 menos i, y etc. Todas las partes imaginarias cambian de signo. Y ahora nos preguntamos si esta matriz adjunta es igual a A. Pues no lo es. Nos ha fallado el elemento A1, 1. En la matriz A era 1 más i, y en la matriz adjunta es 1 menos i. Claro, un elemento en la diagonal, si la matriz debe ser autoadjunta, no puede tener parte imaginaria. Los elementos de la diagonal deberían ser reales. Luego, aquí la matriz A no es autoadjunta y por tanto esa expresión no es un producto escalar complejo aceptable. Esto sugiere el siguiente lema. Si A es autoadjunta, los elementos de la diagonal son reales. En efecto, A daga sub ii, el elemento diagonal de A autoadjunta, es igual a el elemento diagonal sub ii de la traspuesta conjugada, pero al transponer cambiamos los dos índices y simplemente queda ii otra vez, A estrella ii. Pero por ser la matriz autoadjunta, este elemento diagonal de la matriz adjunta debe ser igual a A sub ii. Y por tanto A sub ii es igual a A sub ii estrella. Pero si un número es igual a su complejo conjugado, quiere decir que es un número real. Así que A sub ii es real. Por tanto, cualquier elemento en la diagonal de la matriz es real. Bueno, el segundo ejemplo es un producto escalar o no en R3. ¿Lo será o no lo será? Se trata de x1, x2, x3, y1, y2, y3, y la matriz que colocamos entre los dos vectores es 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Bien, claramente es una expresión bilineal. Es lineal en las y y es lineal en las x. En segundo lugar, la matriz es obviamente simétrica. Vemos que tiene 0 y 0 en las posiciones 1, 2 y 2, 1, 1 y 1 en las posiciones 3, 1 y 1, 3, y menos 1 en las posiciones 3, 2 y 2, 3. Así que es simétrica. ¿Qué podría fallar o no? La positividad. Y en efecto falla. Si tomamos el vector x igual a menos 1, 1, 2, igual a y menos 1, 1, 2, es decir, tomamos el producto escalar presunto de menos 1, 1, 2 consigo mismo, queda menos 1, 1, 2 por esta matriz por menos 1, 1, 2. Eso es lo mismo que menos 1, 1, 2 por 1, menos 1, menos 2, que es igual a menos 6 y por tanto menor que 0. Tengo aquí un vector no nulo con norma al cuadrado negativa, así que no es un producto escalar. ¿Y cómo sabía yo esto? Que de repente puedo coger el vector menos 1, 1, 2 y encontrar que el presunto producto escalar consigo mismo es negativo y por tanto no es un producto escalar. ¿Cómo sé que puedo encontrar un vector que tendría norma presumida con este objeto negativa? Pues muy fácil, lo que he hecho ha sido diagonalizarlo. Para encontrar ese vector lo que he hecho ha sido buscar los autovalores. Tomemos el determinante, 1 menos lambda, 0, 1, 0, 1 menos lambda, menos 1, 1 menos 1 menos lambda, que es el polinomio característico, y lo igualamos a 0. Resulta ser menos 1 menos lambda por 2 más lambda menos lambda cuadrado, que tiene tres raíces. Lambda igual a 1, lambda igual a 2 y lambda igual a menos 1. Y si tiene un autovalor negativo, ya sabemos que esa matriz no es no negativa. Demostrémoslo. En efecto, si A por U lambda es menos módulo de lambda U lambda, eso quiere decir que U lambda traspuesta a U lambda es menos el módulo de lambda por U lambda traspuesta a U lambda, aplicando A sobre su autovector en la derecha. Pero U traspuesta a U es lo mismo que la suma de los elementos de U al cuadrado. Es una suma de cuadrados.
pero como va multiplicado por menos módulo de lambda, tiene que ser negativa si u es un vector no nulo. Así que tiene que ser negativa. Una estrategia para ver si se cumple la no negatividad es asegurarse de que todos los valores propios son positivos. Vamos a estudiar ahora un último ejemplo en R3. Igual que antes, va a ser un producto del tipo x1, x2, x3 con una matriz y1, y2, y3. Dos vectores x a y, de manera que es una forma bilineal, y vamos a elegir la matriz para que sea simétrica. 1/3 de 5 menos 2 menos 1, menos 2, 5, 1, menos 1, 1, 8. Bueno, la pregunta más difícil es ver si esta forma es no negativa. Bueno, lo primero que hacemos es encontrar sus autovalores, que resultan ser 1, 2 y 3. Tiene 3 autovalores distintos. Por tanto, hay 3 autovectores linealmente independientes, que son una base de R3, ya que son 3. Y ya es diagonalizable en tal base, por los teoremas que vimos en el capítulo anterior, de independencia lineal y de diagonalizabilidad. ¿Es esto bastante? Vamos a ver. Podemos aplicar a uno de los autovectores E sub lambda y obtenemos el módulo de lambda por E sub lambda, porque como los lambda son positivos 1, 2 y 3, el módulo es igual al autovalor. Y pongo el módulo para que se vea explícitamente que esto es positivo. Bueno, entonces cualquier vector u se puede descomponer como u sub lambda, E sub lambda. Y si le aplicamos a, queda u sub lambda por el módulo de lambda por E sub lambda sumado sobre lambda. Así que el producto escalar de un vector consigo mismo, que es lo que tenemos que examinar para ver si el producto escalar es no negativo, queda de la forma suma sobre lambda mu, u mu u lambda, módulo de lambda, porque la a al aplicarse sobre u me produce este módulo de lambda, y después e mu traspuesto del primer vector y e lambda de descomponer el segundo vector. Entonces, podría garantizar que esto es positivo si resulta ser la suma de u sub lambda cuadrado por el módulo de lambda o algo parecido, quizá con algunos pesos positivos. Pero eso requiere que no haya elementos cruzados entre las u sub lambda. Es decir, que e mu por e sub lambda sea la identidad sub mu lambda o algún múltiplo positivo de la identidad o alguna matriz diagonal con elementos positivos en la diagonal. Vamos a ver cómo se combinan estos autovectores. Aquí tenemos 3 autovectores, 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 2. De nuevo, si no saben obtener los autovectores correspondientes a los autovalores que acabo de citar, deben repasar el capítulo anterior. Bien, en efecto, estos 3 autovectores satisfacen que e mu traspuesto por e lambda, si mu es distinto de lambda, es 0. Así que la matriz e mu traspuesta e lambda es una matriz diagonal. Eso quiere decir que el producto escalar de cualquier vector consigo mismo sería una suma de 3 términos. 1, que es el primer autovalor, por 2, el producto de las es, por u sub 1 al cuadrado, más 2 por 3 por u sub 2 al cuadrado, más 3 por 6 por u sub 3 al cuadrado. Y claramente es una combinación que es positiva, salvo que el vector u sea entero 0. Por tanto, el producto escalar de un vector consigo mismo es positivo o 0 y entonces solamente si el vector es 0. Así que sí, es un producto escalar no negativo y por tanto satisface los axiomas del producto escalar. Bueno, pues ya hemos estudiado cómo se expresa el producto escalar cuando los vectores se expresan en una base. Pero ¿qué ocurre si cambiamos la base? Conviene estudiar cómo reacciona el producto escalar a ese cambio de base. Bueno, va a haber un montón de subíndices, pero no hay ninguna magia. Simplemente vamos poniendo todas las definiciones que tenemos una detrás de otra y vemos lo que ocurre. El producto escalar de x con y lo descomponíamos en la base canónica. En realidad no hace falta que sea la canónica en cualquier base que queramos, pero pensemos en la canónica por simplicidad, como la suma de ij de las coordenadas por el producto escalar de y con ej. Si el producto escalar es complejo, las coordenadas que corresponden al vector por la izquierda están conjugadas, ¿verdad? Ya que sería una forma sesquilineal. Entonces vamos a pasar de las e sub i a las v sub j. Este es el cambio de base. Con el vector v sub i dado por una matriz de cambio de base, P de v a e sub j. ¿Qué notación es esta? La matriz P, por definición, cuando en el capítulo 3 estudiábamos los cambios de base, lleva en las columnas los vectores de la base v expresados en términos de los vectores de la base e. Eso es lo que significa la notación P de v a e. En las columnas de esta matriz P están los vectores de la base v expresados en términos de los de la base e.
Claro, si queremos los E sub i, que es lo que necesitamos en la fórmula de arriba para el producto escalar, tenemos que invertir y obtenemos P de V a E menos 1 sub ij V sub j. Esto, por cierto, aunque ahora no lo vamos a usar, es lo mismo que la suma sobre j de una cierta matriz de cambio de base P, pero de la base canónica a V, de epsilon a V, veces V sub j. Bien, pues volvemos al producto escalar. X con Y va a ser la suma sobre IJ de las coordenadas conjugadas del vector X y las coordenadas del vector Y. Y luego lo que era E sub I, E sub J, lo vamos a sustituir por lo que sale de cambiar E sub I por P-1 V sub J. Entonces queda la suma sobre LM y el producto escalar de P-1 V, P-1 V. Y los subíndices los organizamos para que sean también los IJ. Así que van a ser IMM, JLL. Ahora, las componentes sub JL de las matrices P-1 son números simplemente que están multiplicando a los vectores V. Y como el producto escalar es esquilineal, o bilineal si es real, podemos sacarlos fuera del producto escalar. De manera que va a quedar solamente el producto escalar de VM, VL y fuera una suma cuádruple sobre IJLM con las coordenadas XY y dos matrices P-1 y P-1. Ahora bien, la matriz de la izquierda sale conjugada compleja si el producto escalar es complejo, así que lleva los subíndices IM. La matriz de la derecha no, sale simplemente P-1 sub JL. Bueno, pues la fórmula es liosa. El producto escalar de XY está expresado en términos del producto escalar de V con V, pero además de las coordenadas tenemos dos matrices inversas. ¿Qué hacemos con esto? Pues observamos que estos son las coordenadas de los vectores XY en la base V. En efecto, la I sub j, al cambiar a la base V, porque I sub j son las coordenadas en la base canónica, cambian a las I' sub L, que venían dadas precisamente por P-1 traspuesto. Os tenéis que acordar del tema 3, si no va a haber que repasar. Si los vectores de la base V se expresaban en términos de los vectores de la base canónica con una matriz P, las coordenadas cambiaban con la inversa traspuesta. Aquí lo tenemos. Por cierto, eso lo podríamos escribir también en términos de la cierta P de la base canónica, la V, traspuesta sin la inversa. Pero eso no lo usamos. Bueno, hacemos lo mismo con las X y simplemente observemos una traspuesta en el hecho de que la X la estamos usando como vector fila y vemos que la matriz P-1 tiene el conjugado igual que la X. Así que lo que queda es que el producto escalar de X con Y es igual a la suma sobre IJ del producto escalar de E y EJ en la base canónica o en la base inicial que fuere, X y conjugado IJ, pero ahora vemos que es lo mismo que la suma sobre IJ de el producto escalar de VI con VJ en la nueva base, veces las coordenadas en la nueva base, X' conjugado Y', con los subíndices IJ correspondientes. O sea que la expresión es invariante. El producto escalar es un número, es un escalar, no se transforma bajo cambios de base. El producto escalar es el mismo, solo depende de los dos vectores, no de la base en la que los expresemos. Ahora bien, si insistimos en expresarlo en una base, la matriz de pesos cambia al irnos a otra base y las coordenadas cambian a irnos a otra base de tal manera que dejen el producto escalar invariante. Formalmente tenemos una expresión invariante. Así que bajo cambio de base, las coordenadas en Cn del vector Y, a las que les pongo un corchete para distinguirlas del vector en sí mismo, se transforman quedando multiplicadas por la matriz inversa traspuesta del cambio de base de la base V a la base canónica, o a la que fuere. El lado izquierdo del producto escalar tiene la adjunta del vector X, esto es, el vector X escrito como una fila y conjugado complejo, y se transforma quedando multiplicado por la derecha por la conjugada de la matriz inversa del cambio de base. Para compensar estos dos cambios, por supuesto, la matriz de pesos del producto escalar, E sub i con E sub j, pasa a A' que sube sub i con V sub j, y esto es igual a la matriz del cambio de base conjugado complejo por A por la matriz del cambio de base traspuesta, P estrella a PT. Vamos a ver cómo funciona en un ejemplo en C2, el espacio complejo de dimensión 2. Vamos a transformar el producto escalar canónico, X por Y, que sería X1, X2 conjugado complejo, como vector fila, veces la matriz identidad
veces y1, y2. Y esto lo queremos transformar a la base dada por dos vectores 1i, 1 menos i, por ejemplo. Lo primero es escribir P, la matriz del cambio de base de V a la base canónica, que en este caso tiene por columnas los vectores 1i, 1 menos i. También necesitamos, como acabamos de ver, su matriz complejo conjugada. Simplemente donde hay una parte imaginaria cambiamos el signo y queda 1, 1 menos i. Y la traspuesta de la matriz del cambio de base, que también nos hace falta, pues tienen la misma diagonal 1 menos i, pero los elementos fuera de la diagonal han quedado intercambiados, así que es 1i, 1 menos i. Ya podemos montar la matriz del producto escalar en la nueva base, A', que es P complejo conjugado a P traspuesto, y es el producto de las tres matrices que acabamos de describir. Si las multiplicamos queda 2, 0, 0, 2. Así que x por y producto escalar es x1' complejo conjugado, x2' complejo conjugado, esta matriz dos veces la identidad y 1' y 2'. ¿Cómo es que x por y queda invariante? Aquí está escrito en términos de la matriz 2, 0, 0, 2. Pero claro, podemos recuperar la fórmula anterior si transformamos las primas, las x e y'. Para ello necesitamos, según la regla de la página anterior, la matriz inversa P-1 de V a la base canónica, que en este caso es 1 menos i, 1i dividido por 2. Si alguien no sabe calcular esta matriz en este momento, debe volver a repasar el primer tema. Bien, pueden comprobar de inmediato que P-1P es P'-1 es la identidad. Necesitamos también su complejo conjugada. De nuevo, tomamos las partes imaginarias, menos i e i, y las cambiamos de signo, así que la segunda columna pasa a ser i menos i. Y además necesitamos la traspuesta de esta inversa, y eso es un medio 1, 1 menos i. Bien, pues ya podemos montarlo todo. Entonces, i' es esta inversa traspuesta, que es un medio de 1, 1 menos i por y, y1, y2. El vector fila que lleva los x' conjugados queda multiplicado por la derecha por esta inversa conjugada, lo llevamos al producto escalar y queda, en vez de las x', las x, a su derecha la matriz inversa conjugada, luego dos veces la identidad, luego la matriz inversa traspuesta y finalmente el vector y como una columna. Y si multiplicamos las tres matrices, recobramos un cuarto de 4004, que claro, es la identidad. Así que en efecto hemos recuperado la expresión x conjugado complejo como vector fila o x adjunto, la identidad y como vector columna, que es la expresión inicial del producto escalar. Así que en efecto, el producto escalar en sí es invariante y la matriz de pesos cambia si cambiamos las coordenadas.